Bueno, como comentábamos la semana pasada, en concreto el lunes, terminó la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, en Chile. La gran noticia del lunes fue que el presidente Sebastián Piñera le traspasó la presidencia pro tempore a Raúl Castro. Esto hablaba, como ya habíamos hecho algún comentario el sábado pasado, de un cambio de época, como diría Rafael Correa, ya vinculándolo con el informe anterior, ya que Cuba, que había sido, bueno, desde prácticamente el 1962, que comienza el bloqueo, que es expulsada de la Organización de Estados Americanos, la nación más marginada de América Latina. Y ahora empieza a ser justamente, a tener este papel protagónico en la comunidad de Estados independientes, ¿no? Precisamente el rol de la CELAC es generar este organismo con 33 países miembros, un organismo de debate, de búsqueda de consensos, de acuerdos, en un espacio donde la voz dominante no sea la de Estados Unidos. Esto es la principal diferencia con la Organización de Estados Americanos, claro, que fue la que excluyó a Cuba, la que pretendió condenarla al aislamiento. Y se aprovechó para tratar temas, digamos, regionales, pero ya desde una perspectiva nuestra. Por ejemplo, el tema de la salida al mar de Bolivia, el tema Malvinas, así que los invito a ver algunas de las declaraciones que hubo en la CELAC. Bolivia, el año 1825, nace con salida al mar. Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto además de eso, y el tratado incumplido. Digo impuesto porque perdimos salida al mar por la fuerza y con ayuda externa el año 1879. Chile cumple sus tratados y es natural que también le pida a usted que cumpla los tratados que su país firmó y que están hoy día plenamente válidos y vigentes. Este presidente va a defender la soberanía de nuestro país porque no solamente es mi derecho, es mi obligación. Una respuesta a esta última exposición de Piñera, que se refería al Tratado de 1904, por el cual Bolivia cede este derecho a tener salida al mar. Y la respuesta de Evo Morales es: cualquier tratado que sea injusto, claramente injusto, es imposible de cumplirlo, es imposible de respetarlo. Con lo cual, esta tensión que hubo en el cruce entre Bolivia y Chile se mantuvo, obviamente, hasta ahí planteado en términos muy duros por los dos presidentes. Sí, una tensión que me recordaba cuando estaba la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, habían llegado a cierto diálogo, no a una solución, pero sí a una voluntad de entendimiento. Y ahora con las diferencias ideológicas, tal vez, porque no creo que sea una cuestión personal, se ha vuelto para atrás, ¿no? a esas situaciones de mayor rispidez, de mayor confrontación. La verdad que es una pena. Sí, igual tampoco hay mucho cambio, porque en esto casi todos los partidos políticos chilenos, salvo el Partido Comunista y algunos pequeños extraparlamentarios, están todos en la misma postura. No se le va a dar ningún territorio a Bolivia. Lo dice el Partido Socialista también. No, pero Bachelet, ¿te acordás que no era que le iba a dar un territorio, pero habían arreglado como una cierta salida, posibilidad de que saliera mercadería? O sea, había como una intención de dialogar. Sí, pero terminaron arreglando con Perú, para tener en Pisco, creo, justamente, o no recuerdo en qué pequeño pueblo, en un puerto al sur de Perú, poder hacer justamente esto. Los chilenos, con el nacionalismo que hay, además exacerbado durante la dictadura militar, a mi juicio no hay posibilidad de que cedan un ápice ni que les den 10 kilómetros de corredor para que vayan al mar.
De todas maneras me pregunto... El uso de un corredor, creo que los términos que se utilizaban en términos de Bachelet, es decir, no cesión del territorio, pero el uso de un corredor para encontrar una salida y un espacio portuario. Lo que pasa es que hay dos aspectos acá. Uno es el político, la reivindicación histórica que tiene Bolivia. La otra es la económica. Si efectivamente Bolivia necesita esa salida al Pacífico y qué beneficio tendría para Bolivia esa salida al Pacífico. Personalmente no lo sé. Habría que estudiarlo, qué productos efectivamente podrían salir, más tomando en cuenta los minerales que tiene Bolivia, la relación que tiene con Corea, por ejemplo, que podría tener con Japón, con la India. Es una buena pregunta también de cuál es el rédito económico. El litio, por ejemplo, la explotación del litio por parte de Japón. La pregunta cuál es el rédito económico, pero está claro que en lo político la respuesta de Piñera es muy similar, más allá del tono por las diferencias ideológicas a las que tenían también con la concertación. De hecho, hubo 20 años de concertación y no se avanzó en este punto. Hubo por lo menos dos temas más dentro de estas reuniones en donde estas diferencias ideológicas quedaron muy marcadas. Uno es el hecho, Telma comentaba el tema del traspaso del mando. Sí. Piñera hizo unas alusiones ahí dentro de su discurso al traspasar el mando de Raúl Castro, hablando de que lo importante era seguir defendiendo la libertad y la democracia, como diciendo que Cuba no lo hace, a lo cual Raúl Castro con mucha picardía le respondió: quédese tranquilo, Piñera, voy a estar nada más que un año en la presidencia pro tempore. Dentro de 33 años le va a tocar otra vez. Creo que se puede ver esto, ¿no? Estas declaraciones. Los obstáculos no han sido ni serán menores. Las amenazas a la paz son crecientes y la injerencia en los asuntos de nuestra región continúa. Las transnacionales, fundamentalmente norteamericanas, no renunciarán al control de los recursos energéticos, hídricos y minerales estratégicos en vías de agotamiento. La concepción estratégica de la OTAN es cada vez más agresiva y se orienta claramente en ese sentido. A mí la verdad me parece fantástico que podamos ver estos debates, porque está claro que hay debate y que hay diferencias ideológicas. Lamentablemente la inmensa mayoría de estas cumbres no son transmitidas en vivo, en algunas ni siquiera hay audio, por eso incluso a veces es difícil conseguir la imagen y el audio de lo que se debatió. Recordemos esa que se realizó en la República Dominicana después de la incursión militar colombiana en territorio de Ecuador, que ahí sí se transmitió en vivo, que fue casi espontáneo porque el presidente Leonel Fernández lo permitió, y que se pudo ver que había un debate muy serio, profundo. Se puede ver la gestualidad de los presidentes, que también es importante. Uribe Correa fue el episodio. Uribe Correa, exactamente. Y ahora, qué desafío para Cuba, ¿no? Porque está claro que hay diferencias ideológicas en América Latina. Está claro que la van a mirar con lupa. Tenemos. Hasta monarquías. En los 33 países hay hasta monarquías. Ahora, ¿qué va a hacer Cuba? Porque la experiencia de Chile al frente de la CELAC no deja mucho. Y para Cuba es un desafío, porque tiene que demostrar que efectivamente se reintegra o participa de un foro regional único que antes no tenía, de toda América sin Estados Unidos y Canadá. Tiene la capacidad, al ser presidencia, de marcar la agenda, de impulsar temas, sabiendo que hay diferencias ideológicas profundas con el resto de los países. Y ahí tal vez van a tener que mostrar mucha cintura en algo que me parece que para los cubanos es novedoso, más allá del ámbito de Naciones Unidas, donde el objetivo central por lo general es la denuncia del bloqueo. Acá se van a tener que correr un poco del bloqueo y llevar propuestas positivas para todos. Es interesante. Yo creo que de todas maneras justamente va a ser la orientación. Me parece que el presidente tiene la posibilidad de marcar una orientación, por lo menos por un año, como dijo Raúl, a este organismo, ¿no? Y a mí me encantó lo que dijo el expresidente Lula, que estuvo en La Habana, por otra cosa, por un congreso, pero hizo referencia a la CELAC y justamente destacó lo que tuvo de origen la CELAC con Lula, con Chávez, que fue no solo una mayor integración, sino la perspectiva de ocuparse de todos aquellos temas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con los marginados, que tienen que ver con países, las diferencias, asimetrías entre países ricos y países pobres dentro de nuestra región. Eso, aunque sea en líneas generales, me parece que puede ser una buena punta para
para que Cuba... Lo veremos el año adelante, que viene, ¿no? cuando traspasen el mando, la presidencia pro tempore, como se dice, y hagamos un balance de lo que hizo Cuba. O sea, hay un plus en este desafío que tiene Cuba, que bueno, del gobierno, del mandato de Piñera al frente de la CELAC, uno podría esperar que Chile no tuviera mucho interés en darle... Ahí está el tema. En avanzar demasiado en un organismo nuevo donde Piñera, desde su posición política ideológica, claramente se sentía minoría. Otra cosa es Cuba, que es un país con una política internacional que alienta el tema de la integración, que alienta el crecimiento de estos nuevos organismos, y ahora lo tiene en sus manos para poder desafiarlo. En este sentido, me parece que para Cuba como experiencia esto es mucho más parecido a lo que ha hecho con el ALBA, por ejemplo, que lo que hace en Naciones Unidas, que evidentemente con el tema del embargo es una posición testimonial. Sí, pero en ALBA parten de acuerdos económicos básicos muy importantes, que no van a tener acá. Claro, no, seguro. Digo como experiencia de construcción de mecanismos o procesos de integración. En ese sentido es válida la experiencia, obviamente que algo histórico, algo que no vimos hasta ahora. Sí, claro. O sea, es totalmente inédito, no sabemos. Hay otro punto, me dejan marcar, porque no creo que dejar pasar, la reunión Unión Europea-CELAC, ahí también se notaron algunas diferencias políticas, pero que tuvieron que ver con el tema fundamental que se estaba tratando, que es, por ejemplo, el tema de la regulación de mercados. Y ahí hubo una diferencia, obviamente Europa en contra de la regulación de mercados, la región CELAC exigiendo regulación de mercados, pero con la posición de los países que integran la Alianza del Pacífico, con sus prevenciones con respecto a esta posición tan dura, que era la que planteaban Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, con respecto a cuestionar el tipo de comercio y las desigualdades que en el comercio desarrolla Unión Europea. Ahí también se notó que todavía hace mucha falta la discusión, el debate para encontrar los consensos necesarios, ¿no? Seguro. Bueno, ¿tenemos mensajes, Raúl? Tenemos algún mensaje. Olga de Bahía Blanca nos escribe, nos dice, manda abrazos a todos, está siempre viendo el programa desde el primero y sugiere, pide informes sobre las monarquías, dice, porque en este momento ya no entiendo nada de monarquías ni dónde están paradas. Hemos hecho algunas. Alguna vez hemos hecho, pero hace mucho tiempo, me parece, ¿no? Está bueno hacer otro, ¿no? Sí, Por ahí es un buen consejo para actualizar. Algunas muy consolidadas, otras cuestionadas. Tal cual, Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, les voy a dar más datos de la incógnita entonces. En la década del 70, nuestra incógnita integró el grupo Los Dimos y un dúo con Pedro Luis Ferrer. Uno de sus trabajos artísticos que más se recuerda es la musicalización de los versos sencillos de José Martí, que constituyó su primer disco. En 1972 se incorporó al grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. ¿De quién estamos hablando? Y le recordamos una vez más, en el próximo bloque vamos a estar viendo una radiografía del zapatismo, un recorrido a través de la historia de este movimiento que nació en Chiapas, con el análisis del sociólogo mexicano Carlos Aguirre Rojas, que estuvo conversando con nosotros.